Una raqueta fácilmente te puede costar de 1.500 lempiras a 25.000 lempiras. Entonces, el estar cambiando hules, que los hules cuestan como 3.000, 2.000 lempiras, tenés que estarlos cambiando cada 3 meses cada uno, entonces sí es bastante caro también. Buena gente, ¿qué tal? Hoy en otro episodio más de One Podcast tenemos acá un invitado especial que es Yuvini Pinzón. Este podcast pues va a implosionar, algo va a suceder en estas redes porque ha sido de los podcasts más difíciles que me ha tocado que grabar por cuestiones de tiempo. Sabemos que Yuvini pues viaja y muchas veces se le dificulta bastante este tipo de entrevistas, pero le damos la bienvenida a Yuvini. ¿Qué tal, Yuvini? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues todo bien. Ahí pues siempre trabajando, siempre haciendo deporte, y ha sido un poco difícil por lo mismo que mencionaba, ¿verdad? Que nos ha tocado estar en diferentes aspectos, tanto jugando, dirigiendo, dando clases, pero bueno, aquí estamos para compartir. Y fíjate que es bastante curioso porque muchas personas del deporte aquí en Santa Rosa, en Honduras, te conocen, pero te admiran también por esa parte deportiva que vos tenés, la formación. No sé si te gustaría contarnos sobre tu formación académica. Sí, bueno, empezando de que estuve en la Jerónimo Tarreina, luego el Álvaro Contreras. En la Universidad Nacional Autónoma pues me gradué de licenciado en Educación Física, saqué una especialidad en Leipzig, Alemania, en el 2013, de perfeccionamiento deportivo en tenis de mesa. Bueno, todavía me falta terminar la maestría en entrenamiento deportivo. También me fui 6 meses a Francia como entrenador. Allá estuve como asistente técnico de primera división, una liga muy profesional, muy fuerte, y apoyando en las divisiones menores. Y bueno, ahí pues siempre sacando los cursos de tenis de mesa, nivel 3, también nivel 1 de voleibol. Y bueno, siempre cualquier formación y todo, curso, pues siempre estamos haciendo la actualización cada año, y ahí estamos. Pero dentro de los desafíos que has tenido como atleta o como educador físico, ¿cuáles han sido? Bueno, primero, verdad que venir de afuera de Tegucigalpa, siempre venir a la capital y tener muchas competencias. A veces uno cuando está ahí en las ciudades pequeñas o los pueblos, como les decimos, pues todo está pequeño. Tal vez la competencia es diferente, pero cuando ya viene uno a la capital, ya viene pues en lo deportivo con atletas de aquí que siempre han entrenado toda la vida. De ahí pues en la parte como entrenador también las competencias, porque hay más entrenadores. Pero sí, la verdad que creo que muchos copanecos que han venido aquí a Tegucigalpa, en su mayoría de voleibol, han tenido esas dificultades de ya venir a entrenar acá todos los días, entrenar más fuerte, con más competencia, más competitividad en cada una de las posiciones que juegan. En mi caso, pues difícil, porque es un deporte individual, un deporte que en Tegucigalpa y Comayagua es donde más se desarrolló, y ya en los últimos años en Santa Rosa pues ha tenido buen tenis de mesa y hemos estado ahí, pero siempre el sacrificio ha sido doble, porque por lo mismo que a veces uno en ciudades pequeñas allá adentro de Honduras, pues los entrenamientos son más pequeños, hay menos ligas, menos entrenadores. Entonces cuando uno ya viene aquí a la capital con diferentes ligas y más competencia, pues es complicado, pero la verdad que gracias a Dios y al esfuerzo, ¿verdad?, que uno va haciendo, pues siempre hemos luchado, y cada vez más pues también apoyamos a otros atletas también hoy en día. Y esos desafíos, ¿viste el contraste cuando te encontrabas aquí en Honduras? Obviamente a diferencia de otros países, pero ¿cuáles eran las características que diferenciaban el deporte de otros países en los lugares donde anduviste? Bueno, la verdad que la diferencia es enorme. Yo siempre he dicho, pues tanto en las clases o también en los entrenamientos con los atletas, que uno de los secretos más importantes de que en otros países nos superen es el volumen de entrenamiento. En pocas palabras, lo que son la cantidad de horas. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Honduras, cualquier práctica comúnmente, ya sea tenis de mesa, voleibol, baloncesto, lo hacemos 2 horas diarias, una sesión de entrenamiento de 2 horas. Ya países como Guatemala lo hace 5 horas al día.
En Europa se hace 7, 8 horas al día y en China ya se hace 11 horas al día. Entonces, te quiere decir que prácticamente es un trabajo para ellos. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando yo, pues, en lo personal, esa última experiencia en Francia, ya nos tocaba entrenar 3 sesiones al día. Cuando aquí en Tegucigalpa, pues, comúnmente el entrenamiento es de 5 a 7 de la noche. 5 de la tarde a 7 de la noche. Y allá teníamos que ir en la mañana de 9 a 11 al gimnasio, de 12 a 2 trabajo específico, y ya en la noche de 4 a 6 con los grupos, con los demás jugadores de ahí de Francia. Entonces ya entrenar 3 sesiones al día, pues ya eso es un gran cambio. Entonces cuando nosotros venimos y mucha gente se pregunta que por qué el jugador hondureño no está tan formado como un jugador tal vez europeo, tal vez a un brasileño, es por lo mismo, por la cantidad de horas que ellos entrenan. Entonces prácticamente es como un trabajo, pues, o sea, uno aquí en Honduras trabaja 8 horas, por ejemplo, y es bastante, pues, a un trabajo que trabajes 2, 3 horas. Entonces, obviamente, entre más horas, más te vas adaptando a todo lo que implica el entrenamiento, ya sea en la parte física, psicológica, el técnico táctico. Entonces, para mí y como experiencia, el gran secreto de la gran diferencia del atleta hondureño con otros atletas de otros países es la cantidad de horas que entrena al día. Y vemos que los chinos siempre se han caracterizado por destacar en estas competencias a nivel mundial, se podría decir. Pero, ¿qué crees vos que los diferencia a ellos? Bueno, prácticamente es porque es el deporte por ley de ellos. Ellos, desde que los niños entran al kinder, el deporte que ellos practican por ley en el sistema educativo es el tenis de mesa. Hay muchas academias de tenis de mesa. Entonces, por ejemplo, en Honduras hay muchos aspectos, pues, pero yo creo que si nos vamos a la parte deportiva, cuando uno está niño, todo el mundo quiere ser futbolista. Entonces, en China, desde que el niño ya tiene noción de que ya está en el kinder, en la escuela, el objetivo más grande para ellos es llegar, en la parte deportiva, es llegar a ser jugador de tenis de mesa. Entonces, por ejemplo, los jugadores de tenis de mesa son más famosos que Jackie Chan, que Jet Li. Allá en China son más famosos, están en todos los anuncios de desodorantes, de cereales, de autos, de todo. Entonces, prácticamente, siendo el deporte por ley y el deporte que practican en todos los niveles educativos, desde prebásica, básica, el colegio y la universidad, prácticamente pues es una profesión. Entonces, por eso China es el país más fuerte en tenis de mesa. Tiene 20 mundiales seguidos que nadie le gana. Entonces ya te imaginas, Argentina ahorita ganó en fútbol. Es como que mire que digamos Argentina lo va a ganar 20 años seguidos. No va a pasar. Entonces en tenis de mesa sí ya van 20 años seguidos que no le ganan a los chinos. Y aquí en la Autónoma, por ejemplo, vos coordinás toda esta parte de tenis de mesa en Tegucigalpa, pero vos como entrenador no significa que no podás competir también, porque yo nunca te he visto en ninguna competición y aparte de las prácticas que han hecho, he visto que sos bastante bueno. Pero en ese caso no hay ninguna categoría donde vos puedas entrar como entrenador. Sí, efectivamente, en la universidad ahí estamos, ¿verdad? Coordinando la parte del tenis de mesa, tanto en la parte del equipo como lo que es el área de deportes, y dando las clases de tenis de mesa para los que quieran ser a futuro licenciado de educación física con orientación en tenis de mesa. Sí, la verdad que el que sea un deporte individual, a veces en un entreno muy bueno podría ser que solo tengas un atleta. Entonces, cuando tenés un entreno de voleibol o de baloncesto y solo te llega un atleta, practica a mi mesa, entre menos te llega el entreno, mejor. Entonces, eso hace de que uno como entrenador tiene que mantenerse activo, siempre también practicando, comprando su raqueta. Cuando uno va a entrenar, también, bueno, en mi caso, también tengo que hacer un pequeño calentamiento para entrar a la mesa con el atleta. Entonces, a veces mantenerle pelotas, estar como bloqueándole, lanzarle pelotas, todo eso uno tiene que mantener el ritmo y la práctica. Entonces prácticamente me ha hecho a mí también mantenerme en ciertos aspectos jugando, pues. Y sí, hay unas categorías, la categoría Master, que es con mayores de 30 años, en la cual pues ya empezamos también a jugar y pues el otro año la idea es competir a nivel internacional en esa categoría Master, ya más de 30. Y también hemos visto algunas jugadas famosas que han habido que pues, vaya, por ejemplo, están pasando la pelota de lado a lado de forma súper rápida. Yo no sé qué velocidad que viaja esa pelota, pero
han habido jugadas donde en la parte de atrás, tal vez hasta con la raqueta, pero de una forma bien rara, han logrado recuperar bolas y eso. Y es bien emocionante porque la gente que está viendo también forma parte. Pero a vos te ha tocado que vivir alguna experiencia donde han estado dos equipos bastante grandes, no sé si tal vez en Alemania que anduviste o en Francia, y lograste ver una jugada de estas que vos dijiste, pucha, qué jugada. Sí, efectivamente. Muchos partidos, la verdad. Gracias a Dios me ha tocado ver a los mejores del mundo jugar, al mejor del mundo. Por ejemplo, una experiencia buena fue el año pasado en Francia, en la Liga Francesa. Estaba de local el equipo donde yo estaba y estaba jugando el número 1 de Rusia, que juega en el equipo, contra un jugador francés. Y bueno, estaba así como vos lo mencionabas, estaba la bola del rally fuerte, tirando de todos lados. Y de repente la pelota pega en el tubito de la net y luego pega en esquina y cae. Entonces fue bueno porque el rally duró bastante, pero a veces cuando te ganan un punto de esa manera, que pega en el tubo y después pega en una esquinita, en el filo de la mesa y cae, la verdad que al que se lo hacen es duro y a veces cuesta levantarse de eso, y más si vas ya por terminar el partido. Y esa fue una jugada que me acuerdo. Psicológicamente eso afecta bastante, ¿va? Pero ¿cómo haces vos como entrenador para motivar a los atletas tuyos de tu equipo a que sigan y que olviden esa jugada, por decirlo así? Porque, vaya, por un set point tengo entendido que pueden tener esa como la moral baja o psicológicamente caídos. ¿Cómo haces vos? ¿Qué estrategias puedes utilizar vos en ese caso? Sí, la verdad que aquí la parte mental es bastante importante. ¿Por qué? Porque el juego es rápido. Los rallies duran 3, 4, 5 segundos. Un set te puede durar 5 minutos. Entonces, y solo tenés derecho a un tiempo fuera, en todo el partido, a un tiempo fuera de 1 minuto. Entonces, a veces dice uno, ¿qué le digo en ese minuto a mi atleta? Entonces, la verdad que uno como entrenador tiene que ser buen coach también, porque son dos cosas diferentes que van enlazadas, claro, pero el coach cuando uno da el coaching o el mensaje que le va a dar al atleta, tiene que ser claro y conciso, porque como decís vos, si de verdad viene el atleta, pidió tiempo, y viene con la moral baja y eso, entonces uno tiene que tener las palabras correctas, que ya pues yo las manejo como un mensaje de bienvenida positivo, dar el toque técnico, táctico que hay que dar, y una despedida positiva, el levantarle los ánimos, el que él puede, y eso. Entonces es un deporte bien rápido en eso y tiene poco tiempo para poder levantar a un atleta. Y sabemos que, vaya, esta pregunta creo que todo el mundo la puede responder, pero cualquier deporte de élite te utilizan materiales de alta tecnología. En el caso del tenis de mesa se puede considerar raquetas súper caras, incluso los tenis, qué sé yo, la mesa incluso. Pero en este caso me gustaría saber cómo haces vos para identificar qué estrategia utilizar. Por ejemplo, no utilizar esta raqueta, utilizar la otra, o ponerte de este lado para ver al oponente, no sé, en ese caso. Sí. El tenis de mesa es muy característico. A veces no sé si, has escuchado o mucha gente ha escuchado que es el indio, no la flecha. O sea, que en el deporte es el jugador, no sea lo que, ya sea en el fútbol, si los tacos son de tal marca. Pero bueno, en tenis de mesa, aquí les digo yo a los atletas, el indio y la flecha son importantes, porque un jugador muy bueno, jugando con una raqueta que no es la de él, que es con la que no está acostumbrado, puede fracasar, puede perder un partido. Entonces el material aquí se va implementando en el jugador a medida que él va evolucionando en los niveles. Entonces la raqueta que yo tengo es totalmente diferente a la mayoría de mis jugadores, por ejemplo. Entonces cada jugador se va haciendo de su propia raqueta con un efecto diferente, con más veloz, más lenta. Entonces a medida el nivel va progresando, también se van cambiando las gomas de la raqueta. Entonces se van cambiando y eso hace que el nivel vaya aumentando, y igual la inversión es bastante grande, pues, porque una raqueta fácilmente te puede costar de 1.500 lempiras a 25.000 lempiras. Entonces el estar cambiando hules, que los hules cuestan como 3.000, 2.000 lempiras, tenés que estarlos cambiando cada 3 meses cada uno, entonces sí es bastante caro también. ¿Y la raqueta que vos utilizas, la más cara que has utilizado, cuánto ha sido? Yo me caracterizo por usar raquetas que solo son de madera, no son tan caras.
Sí, no son tan caras por el estilo de juego, que es más de controlar, pero diría yo que algunos 8.000 empiras, creo que es la que más he tenido. He tenido atletas que han tenido raquetas de 20, 25.000 empiras también, eso sí. Y dentro de las pruebas antidoping, por decirlo así, o cosas que han identificado como fraudes dentro de este deporte, ¿vos has presenciado alguna donde hayan detectado alguna trampa que haya hecho el equipo contrario? Precisamente ahí, pero sí nos hemos dado cuenta, inclusive Honduras en la historia le pasó algo a nuestra mejor jugadora de la historia, que fue a los Juegos Olímpicos de Atenas, Isa Medina, que no se declara tanto doping, pero sí, por ejemplo, en tenis de mesa el doping está en la persona y también en el material de juego. Entonces es como que le hacen doping a la raqueta y te hacen doping a vos. Entonces esa vez fue que el ULE no estaba registrado dentro para poder competir, entonces se sancionó, ¿verdad? Y comúnmente el doping, como te digo, de repente en una competencia viene el juez o el médico encargado y llama a un jugador por delegación, lo llama para ver, pues, llevarlo allá, como es el proceso de la parte del doping, ¿verdad? Que van a un baño, te tienen que ver ahí en el baño, sacar una muestra de orina. Pero también lo que más se hace en tenis de mesa, en todas las competencias, es el trabajo a las raquetas o el doping a las raquetas, si tienen el grosor exacto, si el pegamento es el ideal. Porque yo siempre, ahorita que me acuerdo, presencié en el 2014 en Colombia, en Medellín, final de dobles entre Chile y Argentina. Entonces Chile ganó, pero le quitaron la medalla porque había usado un poquito más de pegamento en la raqueta. La medida se salía de lo normal de pegamento de la raqueta. Entonces, por el pegamento de la raqueta, Chile perdió una medalla de oro. Esa vez fue en 2014 en Medellín. ¿Qué pasaba? Sí, y te quitan la medalla y ni siquiera agarrar bronce ni nada. O sea, estás descalificado totalmente por un pegamento, por una pasada más de pegamento que le dieron a ese hule. Y es algo que no se considera intencional, ¿va? Puede ser un error. No. Hay jugadores que pueden hacerlo intencional porque a veces te saca ventaja y la ponen una capita más de pegamento, te saca un poco de ventaja. Pero tal vez en esa categoría que yo vi no fue por hacerlo así que lo hizo él, pero bueno, las reglas son las reglas y creo que saberse bien el reglamento, ¿va? Y de los atletas que vos has trabajado o que has acompañado hasta el final de la carrera de ellos, ¿cuáles podrías mencionar que han sido los más destacados? Porque, vaya, vos como profesor puedes decir, todos mis alumnos son buenos, pero más de alguno dentro del grupo ha destacado. Tengo entendido que hay uno que se llama Josué, que es de los más famosos en este deporte, pero en el caso de las mujeres... Sí, bueno, en Honduras que yo presencié fue Isa Medina, pues, que Isa Medina pues lo ganó todo, inclusive la única jugadora de Centroamérica en ir a Juegos Olímpicos. Y tal vez que yo haya aportado en su formación o en su entrenamiento, pues también tenemos a Guillermo Muñoz, que pues muy conocido en Honduras, ha ganado muchas medallas también fuera de Honduras. El mismo José Yu, que es el que acabas de mencionar, él es papá taiwanés y mamá hondureña. Nació acá y bueno, la verdad que un nivel bastante bueno, pero sí, en lo personal pues he tenido varios atletas que he aportado dentro de su formación. El tenis de mesa es un deporte donde a veces el atleta tiene muchos entrenadores en diferentes etapas de su vida. Cuando son niños tienen un entrenador, van a juveniles tienen otro, en mayores tienen un entrenador o un sparring. Entonces la verdad que es muy importante el trabajo del cuerpo técnico porque a veces son varios entrenadores que influyen en lo que es un atleta. Guan.